Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar hasta las 6:10 y ahí arrancamos, ¿sí? Esperamos unos minutitos más, a ver si alguien más se suma. Esta sería la tercera clase y bueno, el próximo miércoles ya terminaríamos con el módulo 5. Bueno, nosotros nos había quedado en la clase pasada, nos quedó ahí pendiente algo muy cortito referido a lo que era dibujo, ¿sí? Como veníamos hablando en la clase anterior, cuando hablamos de niñez, de infancia, de niños y niñas, no podemos dejar de hablar de juego y dibujo que se van a plantear o se van a presentar como aspectos generales, ¿sí? De intervenciones importantes en el trabajo con niños y niñas. Yo lo voy a empezar a compartir, ustedes cualquier cosa me dicen si se ve el Power, si se me escucha bien. Vamos a terminar con lo que sería dibujo y después vamos a pasar con adolescencia, ¿sí? Cualquier cosa ustedes pueden habilitar el micrófono, me van diciendo, o si no lo ponen en el chat.
un poquito lento. Decimos que tanto juego y dibujo se van a plantear como algunos aspectos generales de dos intervenciones importantes en nuestro trabajo con niños y niñas, ¿no? Y estos instrumentos se van a presentar como instrumentos posibles para la construcción de un vínculo también entre nosotros y el paciente, y también cómo nos van a servir para intervenciones terapéuticas, ¿no? En este camino posible, de lo que venimos hablando desde la primera clase, de encontrarnos con el paciente, de encontrarnos con el otro. En lo que refiere al dibujo, podemos encontrar mucho material o mucha literatura al respecto, y también podemos encontrar a muchas autoras, digamos, que teorizan al respecto. En este caso vamos a tomar a Silvina Konimach, y sus aportes en relación a la definición, y bueno, en relación a cuatro por ahí funciones puntuales que va a tomar, y las funciones en las que se posibilita al niño a partir del dibujo en estos primeros años de vida, ¿no? Va a decir Silvina Konimach que el comportamiento gráfico va a presentar múltiples funciones en el desarrollo del niño, ya que va a brindar la posibilidad de dominar el movimiento, va a permitir también una comunicación interpersonal, y va a expresar el mundo interno del sujeto, y hasta tiene una función de elaboración de conflictos. En este punto, en lo que se refiere a elaboración de conflictos, como veíamos la clase pasada con el juego, ¿sí? El niño a través del dibujo también va a expresar estos conflictos o algunas cuestiones que podríamos decir lo atormenten o no le gusten, ¿sí? Y se va a ir presentando bajo determinados indicadores. Decimos que según esta autora, las funciones del dibujo, ella va a tomar a cuatro funciones así generales, y también como para hacer una breve mención, ¿sí? Del tema. Por ejemplo, el primero, esta cuestión de que le va a permitir al niño o niña dominar el movimiento. En este punto, el dibujo va a constituir una actividad motora que es espontánea, y que gradualmente, a medida que el niño o niña crece, se va volviendo más coordinada, más compleja, y que va a contribuir también a la forma de personalidad, ¿no? Tal como el juego, y vemos que el niño dibujando, garabateando, va a ir sintiendo este placer por el solo movimiento, por este placer por la creación, ¿no? Al ver los trazos que hace en un papel, y va a ir sintiendo este placer por el movimiento, de este movimiento que se plantea como sí, ¿no? Un movimiento por el solo movimiento, podemos decirlo. Y esta cuestión de dominar el movimiento va a suponer también que preexista un determinado nivel de maduración psicomotriz. Intelectuales, acá encontramos que muchas conexiones cerebrales van a permanecer estables en el sujeto precisamente a continuación de estas primeras, o gracias a estas primeras experiencias de movimiento y de control en todo este trazado gráfico, o sea, que va a contribuir a su vez a ese desarrollo y a esa maduración psicomotriz. También tanto en el garabato como en el dibujo ya consolidado, como los dibujos que veíamos en la anterior diapositiva, el niño va a desarrollar aspectos que son fundamentales para su evolución, como cimentar las bases para lo que será después la lectura en lo referido a la orientación, a los espacios, y la escritura. La escritura es muy importante en nuestra cuestión de cómo el niño o la niña ablanda de alguna manera su muñeca con los garabatos, para lo que es el hecho de agarrar un lápiz, una lapicera, ¿no? Ejercitar esta función de la mano prensil, de los dedos y demás. Le va a servir en esta cuestión de dominar el movimiento, de practicar esta confianza en sí mismo,
y ¿no? La motivación y la creatividad también se van a desarrollar. Como segunda función que menciona la autora, tenemos la comunicación interpersonal, que va a permitir, el dibujo va a permitir en los niños y niñas esta comunicación interpersonal como una forma de comunicación, ya sea consciente e inconsciente, manifestando a través de un papel. Me sale que su conexión es inestable, me dice la pantalla. ¿Ustedes me están escuchando bien? Bueno, lo que refiere a la tercera función, ¿sí? Sí, profe, le escuchamos bien. Va, Escucha. Buenísimo. Bueno, en lo que refiere a la tercera función, Un poco entrecortado lo escucho yo. Un poco entrecortado lo escucho. entrecortado, Sí. Y está oscura la pantalla suya hoy. sí, no está ya teniendo buena iluminación. No. ¿Les parece que detenga el video, apague la cámara, a ver si ahí mejora la conexión de internet? Porque se me ocurre que a lo mejor si apago la cámara, como que bueno. Probemos. Bueno. Bueno, en la tercera función, esta cuestión de expresar el mundo interno como un medio para expresar las fantasías y la creatividad, ¿no? Que va a suponer el dibujo, constituyendo un proceso complejo a través del cual el niño va a ir reuniendo como elementos diversos de su experiencia o todas estas cuestiones y objetos y panoramas o ambientes que va a ir conociendo en una unidad o en una misma unidad, un mismo espacio, ¿no? Como puede ser una hoja, y también darles o dotarles un nuevo significado. Esto lo vamos a ver en dibujos en los cuales te dice que por ejemplo, que se parece a una pala, que se parece a una escoba, va a ir jugando, ¿no? Con todas estas cuestiones. Se va a permitir ser él mismo y representar también a través de este dibujo algunas situaciones complicadas, utilizando elementos que conoce o que él ve día a día y los va plasmando. Eso se refiere en esta función de expresar el mundo interno. Y también encontramos la última función que va a mencionar esta autora, la de elaboración de conflictos, que le va a permitir al niño o niña expresar su realidad de una manera concreta, pero al mismo tiempo mediatizada. Esto de una manera concreta quiere decir a través de objetos concretos como son un lápiz o un papel, y de situaciones concretas, por ejemplo, como veíamos anteriormente, ¿no? La familia, un paisaje, pero mediatizada, es decir, como deformada, como oculta, y va a contribuir a cumplir esta función de descarga, esta función de sublimación, y también de elaboración de distintas situaciones, o de miedos también, podemos encontrar. También diferentes autores van a señalar esta importancia del desarrollo del grafismo en los niños y niñas a partir del desarrollo de esta motricidad fina que se presenta entre el primer y el cuarto año de vida, y la importancia de cómo va a contribuir el dibujo en este desarrollo, ¿no? De la motricidad fina. O sea que también a partir de este desarrollo se van a posibilitar otras tareas y otras habilidades que requieren de una mayor complejidad, ya como dibujos más elaborados. Después con la escolaridad ya se viene toda esta cuestión de el respeto por los márgenes, ¿no? Por los renglones. Todas estas cuestiones van a contribuir. Y según Piaget, también el dibujo o la imagen gráfica que produce representan un esfuerzo, ¿no? Que hace el niño o niña por acercarse e intentar entender esta realidad que los rodea, y por ahí en parte también imitarla, ¿no? Bueno, eso sería a grandes rasgos
lo que nos quedó pendiente de la clase anterior, que era referido al dibujo, y con eso ya cerraríamos todo lo que sería la parte de infancia, de niñez. ¿Sí? Todo lo que vimos con las características evolutivas, con lo esperable evolutivamente, con las crisis, también seguimos siempre o vamos abarcando como diferentes aristas, ¿no? Esta cuestión a grandes rasgos, obviamente esta cuestión del desarrollo físico, también el desarrollo intelectual, el desarrollo cognitivo, que veíamos en la clase pasada con la evolución de la inteligencia, también abordamos algo del desarrollo social, el desarrollo emocional, y fuimos tomando algunas cuestiones del desarrollo psicológico. Este esquema lo vamos a mantener también en esta clase, que arrancamos ya con la parte de adolescencia, ¿sí? Con las características, lo esperable evolutivamente y las crisis vitales dentro de esta etapa. Acá encontramos dentro de esta etapa evolutiva que el concepto de adolescencia va a referir a los procesos subjetivos e internos de naturaleza psicológica que se desencadenan en la transformación del propio cuerpo, pero que llevan a una transformación cualitativa del sujeto. Esta función después la iremos como desglosando. Cuando nos vamos, y si nos vamos a la etiología de este término adolescencia, encontramos que precede de la palabra latina adolescere, del verbo adolecer. Y esto en castellano va a tener dos significados. Por un lado podemos encontrar que refiere a tener cierta imperfección o desperfecto, y también que refiere a crecimiento y maduración. O sea que nos encontramos que esta etapa se va a acompañar de intensos cambios físicos, psicológicos, cambios emocionales y sociales, también tomando las aristas que venimos desarrollando en la niñez, pero en esta etapa evolutiva los cambios se van a manifestar en todas estas áreas, ¿no? Se va a iniciar con la pubertad, que es un aspecto puramente orgánico, y va a terminar acá alrededor de la segunda década de vida. Acá tenemos diferentes autores que en lo que respecta a edades cronológicas van a variar, ¿no? Respecto a la edad de inicio y a la edad de finalización. Te dicen también que va a terminar más que nada cuando se completa el crecimiento y todo el desarrollo físico y la maduración psicosocial. Entonces encontramos que esta etapa evolutiva va a comprender un periodo de tiempo impreciso. Si no se sabe rasgos, ciencia cierta diríamos desde qué edad hasta qué edad, pero y su duración también ha ido aumentando en los últimos años debido a un comienzo cada vez más precoz de la pubertad, y también otro de los factores que se atribuye a esta cuestión puede ser la prolongación en el periodo escolar, la prolongación de formación, mejor dicho, escolar y profesional. Acá podemos tomar la opinión de la Organización Mundial de la Salud, que va a considerar adolescencia ese periodo de edad comprendido entre los 10 y los 19 años. Mientras que, por ejemplo, la Sociedad Americana de Salud y Medicina de la Adolescencia va a decir, no, la adolescencia abarca desde los 10 hasta los 21 años, y va a tomar que dentro de esta etapa evolutiva, a su vez, vamos a encontrar tres subetapas que se van a interrelacionar y que se solapan de alguna manera entre sí, ¿no? Marcando la adolescencia inicial, entre los 10 y los 14 años, una adolescencia media, intermedia, entre los 15 y los 17, y nos dicen una adolescencia tardía, entre los 18 y 21 años, en lo que respecta a esta organización, ¿no? Entonces encontramos que los adolescentes van a constituir un subgrupo poblacional muy importante desde la perspectiva de la salud pública, no solo por el número y por la capacidad reproductora, por el poder adquisitivo, sino también porque su estado de salud y su comportamiento y todos los hábitos actuales van a tener una enorme repercusión en su estilo de vida, en su salud futura, y también en vida y en el estado de las familias y el entorno en el cual se encuentran, ¿no? Entonces vamos a
podemos pensar esta etapa evolutiva como una amplia variedad en cuanto al desarrollo biológico y psicosocial del adolescente. Y vamos a encontrar que van a existir muchos, de hecho existen muchos mitos respecto a esta edad, que es preciso que nosotros conozcamos, tomemos conocimiento de los mismos y de toda la caracterización de esta crisis evolutiva y del amplio abanico de conductas con las cuales podríamos encontrarnos, y también para poder realmente identificar lo que es patológico de lo que no, y para poder actuar lo más antes posible, ¿no? En este punto, en ningún esquema de desarrollo va a poder describir adecuadamente o a ciencia cierta a cada uno de los adolescentes, ya que estos no son un grupo homogéneo, no son un grupo igual, sino es todo lo contrario, y vamos a tener una amplia gama o una amplia variabilidad en cuanto a todo el desarrollo biológico y psicosocial. Además, encontramos que los aspectos biológicos pueden influir en este desarrollo psicológico y viceversa. Podemos encontrar situaciones cuando los aspectos, por ejemplo, biológicos, o los aspectos referidos al proceso de desarrollo, están muy adelantados, por ejemplo, o muy retrasados respecto a sus compañeros o su grupo de pares. El adolescente va a presentar a menudo dificultades, por ejemplo, de adaptación, o dificultades de bajo autoestima, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, en un caso hipotético, una chica de 11 años cuyo cuerpo se encuentra notablemente desarrollado, o al revés, ¿no? Un chico de 14, 15 años con un cuerpo como de 10 años, por ejemplo. Entonces esta variabilidad va a influir también en cada adolescente, que van a responder a las situaciones de la vida y a estas situaciones de crisis también, de una forma personal, de una forma única, y también va a estar influenciado o influido por diferentes factores de riesgo y factores de protección, ¿sí? Podemos pensar en el concepto de resiliencia en este punto, que están presentes en su vida y que están presentes en cada uno de los adolescentes. Entonces podemos pensar esta etapa evolutiva no como un proceso continuo, sincrónico y uniforme, sino por ahí como todo lo contrario, y vemos cómo los distintos aspectos, ya sean biológicos, intelectuales, emocionales o sociales, pueden no llevar, ¿sí?, un mismo ritmo madurativo en todos los adolescentes, y pueden presentar retrocesos o pueden presentarse estancamientos en cada uno de estos desarrollos, en cada adolescente, sobre todo en momentos, por ejemplo, de estrés o en momentos de crisis, o no precisamente, sino simplemente se va a presentar un estancamiento en el desarrollo, aunque no haya alguna situación externa, ¿no? Como una situación de estrés estrés, perdón, o alguna crisis precisamente. Algunas cuestiones como para que vayamos pensando en esta etapa evolutiva, ¿no? Entonces podemos esquematizar la adolescencia en tres diferentes etapas que se van a superponer y que van a coincidir. ¿Sí? Bueno, mencionábamos esta adolescencia inicial, que para esta sociedad va a abarcar desde los 10 a los 13 años y está caracterizada por todos los cambios puberales. También algunos autores van a hablar de preadolescencia. Esta adolescencia media, que va a comprender desde los 14 a los 17 años. Recordemos que esta cuestión de la edad es muy, muy variable, ¿no? Y se va a caracterizar sobre todo por los conflictos familiares, debido a la relevancia también que va a adquirir el grupo de pares en esta época. Y vamos a ver cómo esta adolescencia media y estas edades es una época cuando pueden iniciarse con más probabilidad conductas de riesgo, ¿no? Como una edad en la cual prestar atención. Pues la adolescencia tardía, que estos autores marcan desde los
18 hasta los 21 años aproximadamente, y que se va a ir caracterizando por esta readaptación de valores paternos y por toda la asunción de tareas y de responsabilidades propias de la madurez o propias de la juventud, que sería la etapa evolutiva siguiente. También pensemos que durante esta época de la vida se va a lograr un importante crecimiento y desarrollo no solo físico, y también se van a ir adquiriendo objetivos psicosociales necesarios para la evolución del joven, del sujeto, a la edad adulta, ¿no? ¿Cómo va a ser esta cuestión de lograr la independencia? Acá cuando hablamos de lograr la independencia no siempre nos referimos solamente a una independencia económica, ¿no? Sino a otro tipo de independencia, o a una independencia de otra índole. También esta cuestión de la aceptación, de aceptar su nueva imagen corporal y a establecer relaciones con sus pares, con amigos, amigas, y lograr su identidad. Veremos cómo la crisis en la adolescencia es una crisis centrada en lograr esta identidad. Mencionábamos anteriormente esta cuestión de los mitos, ¿no? Cómo van a existir algunos mitos en esta etapa. Bueno, podemos encontrar diversos, pero por ahí los más sobresalientes, los que recopilan diferentes autores, van a estar referidos a este mito de la adolescencia como un periodo de extrema inestabilidad y turbulencia emocional, mencionan, con caracterizado como una ruptura total, de alguna manera, con la etapa evolutiva anterior, con un pensamiento sumamente irracional, o incluso con una etapa de una disarmonía generacional, ¿no? Pero hay que tener presente que esto no se da, o que la mayoría de los adolescentes superan esta fase sin problemas, no es algo tan catastrófico y tan de extrema inestabilidad. El otro mito que podemos encontrar o podemos pensar en este desarrollo del adolescente normal, entre comillas, como muy desordenado. En este punto también no hay ningún estudio que confirme este mito o esta creencia, y está claramente demostrado que el 80% de los adolescentes no pasan por todo este periodo, no lo viven tan así, y se llevan bien de hecho con sus padres, con sus familiares, les gustan las áreas en las cuales se desenvuelven, les gusta estudiar y se muestran como interesados por los valores sociales, por todos los valores culturales que pueden encontrar en su familia o en la comunidad en la cual están insertos. También podemos pensar en la adolescencia como un periodo de esta emotividad descontrolada, como se menciona en algunos casos. En este punto tampoco no hay gran estudios o gran relevamiento, ¿no?, de información en lo que refiere a alguna diferencia notable a la emotividad que se puede dar en la infancia. Y si se detecta que cuanto mayor es en la adolescencia o más negativo es su estado de ánimo, puede deberse a obligaciones extra o a responsabilidades escolares como incipientes, ¿no? La gran cantidad de materias por ahí, o a responsabilidades laborales crecientes, incipientes, o como cuando recién están ingresando a este mundo laboral, ¿no? Por ahí con trabajos esporádicos, responsabilidades esporádicas. Otro mito, el pensamiento de los adolescentes es irracional e infantil. En este punto también podemos tomar lo que venimos trabajando en la clase pasada con Piaget, y sabemos cómo en la adolescencia se va a pasar de ese pensamiento concreto, ¿sí?, de la etapa evolutiva o del estadio anterior, a un pensamiento abstracto, ya con una proyección de futuro, ¿no? Y recordemos cómo alrededor de los 12 años se va a alcanzar este desarrollo cognitivo con esta capacidad de pensar en abstracto. Ya vemos cómo entre los 15 y 16 aproximadamente se va a consolidar el desarrollo moral, se va a poder distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, formando su propia escala de valores.
ahí tenemos un comentario. Bueno, después los iremos, después de la teorización lo iremos retomando. Bueno, en definitiva, esta etapa se va a caracterizar por un desarrollo emocional progresivo, más que por una ruptura con la anterior etapa evolutiva, ¿no? Esto va a ser un desarrollo secuencial, progresivo, que toda esta caracterización y esta amplia gama de conductas con las cuales nos podemos encontrar va a estar más relacionada con una inestabilidad emocional característica o propia, esperable, podríamos decir, de esta etapa evolutiva, más que por algún trastorno específico, o por o se va a deber, mejor dicho, a una gradual formación de la identidad, más que con una crisis o con una incapacidad, ¿no? También, si no se tienen en cuenta estas creencias que no son ciertas, se corre por ahí el riesgo de no identificar a tiempo lo que realmente podría ser patológico, de lo que no, también evitando un tratamiento adecuado o una intervención adecuada, mejor dicho. Bueno, encontramos la adolescencia puberal. El inicio de la adolescencia se va a caracterizar por la aparición de cambios corporales, a los que en un conjunto, si este conjunto de cambios corporales se va a denominar pubertad. Encontramos que la asociación entre pubertad y adolescencia es muy estrecha, entonces no podemos hablar, o sea, por eso podemos hablar de esta adolescencia puberal como el inicio o como la fase inicial de esta etapa de desarrollo. Encontramos que la pubertad va a marcar el inicio de la adolescencia, entonces nos es imposible hablar de una sin mencionar a la otra, es decir, hablar de adolescencia sin mencionar a la pubertad y viceversa, ¿no? Lo distintivo de esta etapa de adolescencia puberal o de pubertad es que se trata de un conjunto de cambios objetivos externos, cambios corporales, objetivos externos y observables, que son índices o señales como concretas de que el cambio del cuerpo infantil comienza una metamorfosis que va a terminar con la conformación del cuerpo adulto. Entonces encontramos que los cambios físicos que ocurren durante la pubertad tienen su origen mismo en el momento de la fecundación, con la diferenciación sexual que se va a establecer en la vida intrauterina, en lo biológicamente, en el aspecto biológico, ¿sí? En lo que refiere a mujer y varón. Encontramos que esta pubertad o adolescencia puberal es el periodo en el cual los órganos sexuales maduran y alcanzan su capacidad reproductora, y también donde se van a manifestar las características sexuales, ya sean primarias o secundarias de ambos sexos. Acá podemos encontrar en líneas generales, como esto siempre es variable y va a depender del caso a caso. Encontramos que en las mujeres generalmente pueden ocurrir desde o entre los 9 y los 10 años de edad, que es cuando se manifiesta la primera menstruación, o en los varones generalmente entre los 12, los 13 años, los 17, y se va a caracterizar por la eyaculación del semen. En realidad, estos signos que van a reflejar la maduración de este sistema reproductor es considerado o son considerados fenómenos claves, por cuanto van a indicar esta transformación cualitativa del cuerpo humano. Cuando tomamos la primera definición, cuando veíamos adolescencia, ¿no? Esta primera definición del Power, esta cuestión es lo que refiere a la transformación cualitativa del cuerpo humano, ¿sí? A través o mediado por estos signos. También vamos a encontrar que en esta pubertad se produce un conjunto de cambios corporales, que son principalmente modificaciones de peso, de talla, o en toda la distribución de las masas musculares, siendo esta etapa en la cual, bueno, van a alcanzar, como mencionábamos anteriormente, la madurez del sistema reproductor, y también otros sistemas orgánicos y otros procesos fisiológicos, como el sistema nervioso central, también se va a terminar como de desarrollar en esta etapa. También todo lo que refiere a esta total
osificación de la estructura esquelética, va a alcanzar su maduración, ¿sí? Recién entre los 20 y los 25 años, mencionan algunos autores. Encontramos que durante esta etapa de adolescencia puberal, el sujeto va a experimentar los efectos del aumento de una actividad hormonal, ya sea que los cambios físicos producidos en la pubertad se deban a este aumento de un grupo específico de hormonas, ¿sí? A estas sustancias químicas que van a circular por el torrente sanguíneo y que van a actuar estimulando o dirigiendo determinados procesos fisiológicos de crecimiento o bien de desarrollo en determinadas partes del cuerpo. En este punto, y cuando hablamos de esta adolescencia puberal, podemos mencionar lo que se conoce como epigenética, ¿no? Que esto va a decir que van a existir determinados factores externos que van a influir en el momento del inicio puberal, ¿sí? Van a influir ya sea adelantándolo de alguna manera o causando algún retraso, ¿no? Como por ejemplo la nutrición, el ejercicio, el estrés, determinados factores sociales y psicológicos, las horas de luz, tenemos también los disruptores ambientales. No, por estas cuestiones también podemos pensar por qué el inicio de la pubertad es variable y el comienzo y la progresión de la misma van a variar, como ya se ha comentado, de un adolescente a otro, con un amplio rango de lo que se consideraría normalidad, ¿no? Siempre. Y también, ya que cada persona tendrá su propio patrón de desarrollo. Cuando hablamos de este tema también encontramos en la literatura que en los últimos años, en los últimos 150 años por ejemplo, esta pubertad se ha ido iniciado a edades cada vez más tempranas, lo que se ha relacionado con las mejoras en las condiciones de vida, como la nutrición, y que parece haberse atenuado en estas 2 últimas décadas del siglo. También se observó que las zonas del cerebro adolescente que buscan recompensas de alguna manera se desarrollan mucho antes que otras zonas por ahí relacionadas con el pensamiento, con la planificación y con el control emocional, que van a estar vinculadas a otras áreas del cerebro. ¿No? Esto va a respaldar también y va a significar que toda esta experimentación y esta exploración y asunción de riesgos durante la adolescencia son más de un carácter normativo propio de la edad que patológico. No van a adquirir tanto un tinte patológico, sino algo normativo. También sabemos que el cerebro adolescente tiene una gran capacidad de ir cambiando, de ir adaptándose, ¿no? Y esto también va a implicar que existan posibilidades reales de mejorar situaciones negativas, como algunas situaciones de crisis o algunos diagnósticos negativos, los cuales se produjeron en esta etapa o bien se produjeron en los primeros años de vida. Por ahí en la etapa evolutiva anterior, o vienen con un diagnóstico desde la niñez, y todas estas condiciones que se van gestando y desarrollando le va a permitir que existan posibilidades reales de mejorar situaciones negativas adquiridas previamente, ¿no? En lo que respecta a los cambios puberales en los varones y de todo este desarrollo biológico, los autores mencionan que la pubertad generalmente suele suceder 2 años más tarde que las niñas o las chicas. Por ello, estas pueden parecer como más maduras físicamente que sus pares varones o que sus compañeros, ¿no? Encontramos que este cambio puberal más trascendental en la pubertad es la maduración de los órganos sexuales masculinos. En este punto, bueno, la hipófisis comienza a producir las hormonas responsables de todo el desarrollo sexual, y estas van a permitir el crecimiento de los órganos sexuales, y en paralelo a estos cambios también podemos encontrar, por ejemplo, la polución nocturna, que es como un signo característico. También encontramos la manifestación de estos caracteres sexuales secundarios como un signo que va a pronunciar ¿sí? los cambios en estos órganos reproductores que están
regulados por toda la producción de testosterona y van a ser las responsables de toda una serie de cambios o de características que van a especificar la diferenciación sexual masculina, ¿no? Encontramos que el primer cambio observable es la aparición en el vello púbico, después en la cara y bueno, en todo el cuerpo. Vamos a encontrar que se producen cambios en la piel, la cual se manifiesta por esta dilatación de poros que es propicio para el acné. Después otro signo característico o otro cambio que tiene lugar debido al aumento de tamaño de la laringe, al alargamiento de las cuerdas vocales, es el de la voz, ¿no? Que va a adquirir un tono más grave y que se va a presentar como característico de estos cambios puberales en varones. En lo que refiere a los cambios puberales femeninos, también encontramos que los órganos sexuales van a alcanzar madurez, ¿sí? Ya sea los órganos sexuales internos como los órganos sexuales externos. Todas estas modificaciones, ya sean funcionales y anatómicas o orgánicas, se van a deber a la acción de las hormonas conocidas como estrógenos y progesterona, que van a cumplir una función importante en algunas características del ciclo menstrual también. Encontramos que en esta etapa o en esta adolescencia puberal se va a producir el desarrollo del útero y va a aparecer este primer periodo menstrual con menarquía. Luego de ocurrida esta va a continuar todo el crecimiento. También se va a observar un aumento en el tamaño de los pechos, que este es un cambio físico que generalmente suele incomodar a las niñas, ¿no? En algunos casos va a originar conductas postulares de encorvamiento, que están como destinadas a tapar o ocultar este proceso de crecimiento. Se va a presentar como normal en algunos casos. Bueno, después de estos cambios propios, o ante estos cambios, es necesario recordar que el sujeto, el adolescente en este caso, que atraviesa la adolescencia se va a encontrar muy sensible a la mirada del entorno, ya que va a intentar afirmarse a través de la aprobación de sus pares. Y es por esta razón por la cual podemos entender que algún crecimiento que se encuentra muy acelerado o muy retrasado puede constituirse en una fuente de preocupación para el sujeto. Por ejemplo, un retardo en el crecimiento físico en el varón va a suponer que éste tenga menos rapidez o menos fuerza para desempeñar determinadas tareas deportivas, por ejemplo. Esto podría producirle sentimientos de inferioridad en relación a sus compañeros, que ya manifiestan de alguna manera un cuerpo más adultizado, ¿no? Y también esto va a influir, podemos pensar que puede influir en la seguridad al abordar las relaciones con sus pares mujeres. O también por el contrario, podemos pensar en un desarrollo acelerado que podría producir vergüenza, esta sensación de torpeza motora, de incomodidad con un cuerpo todo agigantado, que también se va a relacionar con uno de los duelos por los cuales atraviesa el adolescente, o pueden estar presentes sensaciones de pudor, de mucha vergüenza. También en las mujeres se van a presentar sentimientos similares cuando se presentan diferencias notables en el proceso de crecimiento individual respecto al grupo de referencia o al grupo de amigas, de compañeras, ¿no? Suele decirse también que la niñez como un objeto de estudio sistemático es algo reciente. Entonces podemos pensar que la adolescencia también evolutiva es un término muy reciente que va a aparecer, pensemos recién en el siglo XV. Entonces, de hecho, todas las divisiones convencionales de la vida humana que podemos encontrar, por ejemplo, en las civilizaciones romanas, no incluían un periodo específico para esta etapa evolutiva, ¿no? Podemos pensar también la diferencia entre los niños y adolescentes que recae sobre todo en los niños o en los de menor edad, que resultaban como un modelo
bastante diferente del modelo adulto, ¿no? Tanto al desarrollo físico como al comportamiento en general, pero bueno, estos son teorizaciones que se van haciendo un poco más tarde. Por eso es un campo relativamente nuevo también respecto al trabajo, ¿no? Bueno, en lo que refiere a crisis vitales y a crisis en esta etapa evolutiva, y al decir que cada sujeto, el ser humano, transcurre todo su ciclo vital en una secuencia de fases, como veíamos, o de etapas de crecimiento, que van a ser periodos que están caracterizados por periodos de tiempo de relativa estabilidad y también por periodos de grandes cambios. Y estos cambios van a ir acompañados de crisis. Nosotros en la clase anterior estábamos situados en la infancia, en la niñez, siendo esta ya con toda la caracterización biológica, emocional, psicológica, social que veíamos, el sujeto se encontraba en un periodo de estabilidad, ¿no? Luego sucede, llega a los 10, 11 años, esta preadolescencia, esta adolescencia puberal, se encuentran todos estos cambios físicos, psicológicos, sociales y demás, y se va a encontrar ante un periodo de inestabilidad, producto de estos cambios, y esto a su vez va a estar acompañado de crisis. Este punto, crisis, al decir de Urbano y Juni, es aquel momento de cambio que implica la alteración de un modo habitual de funcionamiento y supone un desequilibrio que va a producir una inestabilidad psicológica, lo que impulsa al sujeto a la búsqueda de un restablecimiento en un estado armónico y a la adquisición de una nueva organización interna. Como veíamos, el niño o niña ya venía con un funcionamiento determinado, venía acostumbrando a su rutina y demás cuestiones. Suceden estos cambios biológicos que van a irrumpir, esto le va a generar un momento de desestabilidad, va a venir acompañado de estas crisis en la adolescencia, y esto le va a, este desequilibrio que va a producir toda esta inestabilidad, va a impulsar al sujeto a una búsqueda de restablecimiento, ¿sí? De este estado armónico y a la adquisición de esta nueva organización interna. Entonces encontramos que la adolescencia va a representar una crisis evolutiva o una crisis del desarrollo que va a comprometer todos los aspectos biológicos, emocionales, psicológicos y de índole social. En esta etapa evolutiva, como mencionábamos, se va a romper con este equilibrio logrado en la infancia, y en la medida que el sujeto transita esta etapa evolutiva, esta adolescencia, va a ir elaborando todo este estado de confusión hasta llegar a lograr conformar una identidad, una nueva identidad joven-adulto. Entonces decimos que la crisis de la adolescencia es una crisis centrada en el logro de una identidad, ya sea una identidad personal y social. Es decir, es la forma, va a ser la forma en la que el sujeto se va a definir y se va a describir en tanto ser único, singular y particular. Acá para ir pensando un poquito más sobre la caracterización de esta crisis evolutiva o crisis del desarrollo, podemos tomar los aportes de Freud que va a realizar para entender esta etapa evolutiva, ¿no? Y va a decir que, va a expresar que el niño o niña, en la niña se ve precisado por toda esta dependencia biológica y física real a amar y a admirar a los padres, ¿no? Por ejemplo, el padre en esta niñez va a aparecer como la persona más segura, más sabia, más fuerte, como el mejor de todos, como la persona más buena de todas, predominando en esta etapa esta serie de sentimientos tiernos hacia estas figuras. Pero al ingresar a la adolescencia, otros sentimientos van a entrar en escena y se va a presentar junto a esta emoción o estos sentimientos tiernos de la infancia, unos sentimientos hostiles, ¿no? Hacia estas figuras parentales o a esta figura paterna.
Acá cuando me refiero a figura paterna no hablo solamente del padre o la madre biológica o quien ejerce esta función, ¿no? Llámese tía, llámese abuela y demás. Entonces esta coexistencia de sentimientos, estos sentimientos tiernos por un lado y estos sentimientos hostiles por el otro, es lo que se va a llamar ambivalencia afectiva o ambivalencia de sentimientos. Y esta es una cuestión que hay que tenerla como presente para ir entendiendo algunas actitudes que se nos pueden presentar en el adolescente o en el paciente para con los padres o con las personas de su entorno o incluso con nosotros mismos, ¿no? Encontramos que los niños o niñas van a empezar a salir, ¿sí?, de sus casas con toda esta cuestión del desarrollo social, porque recordemos también lo que vimos en la clase pasada, ¿no?, que en el inicio de esta etapa, entre los 10 años en adelante, esta esfera social va a ir adquiriendo mayor relevancia al salir de sus casas y al conocer otras realidades, otras casas, otras familias, como entre comillas mundo exterior, otros funcionamientos, otras dinámicas familiares, ¿no?, por así decirlo de alguna manera, y esto va a generar que el sujeto preadolescente o ya adolescente se encuentre con otro tipo de descubrimientos, con otras dinámicas familiares que de a poco van a ir como enterrando de alguna manera esta originaria imagen del padre. Esto es un proceso totalmente esperable. Entonces esa imagen de la que hablábamos recién y que se presentaba en la infancia como el padre como la persona más sabia o más buena de todas, va a descubrir que este padre no es tan así. No es por ahí el más bueno, el más poderoso, no es el más inteligente. Entonces empieza el adolescente como a descontentarle esta situación, a descontentarle esta figura, a criticarlo, también empieza a observar desde su propio punto de vista cuál es su posición social de este padre, de esta madre, ¿no? Y con esto no me refiero a clase social, sino más bien a cuál es el lugar que esta persona va a ocupar, por ejemplo, en la familia y en el entorno social más próximo, ¿no?, en el barrio, en su lugar de trabajo, cuál es la relevancia que él le va a adjudicar. En este punto también Freud va a mencionar o va a expresar que en esta etapa del desarrollo del joven es cuando se va a producir un encuentro, ¿sí?, con los profesores, que se van a convertir de alguna manera en sustitutos del padre, ¿no? Encontramos en la niñez van a ser los maestros, en la adolescencia van a ser los profesores, ya sea del colegio o de alguna otra área extracurricular, o alguna persona externa. Entonces van a ser transferidos en todas estas figuras, toda esta ambivalencia afectiva de la que hablamos, ¿no? Esto es un dato que nos va a ayudar también a entender cómo se relaciona el adolescente por ahí con algunos profesores o con algunas otras figuras que se van a presentar o van a desempeñar un papel importante en esta etapa. Esta cuestión ya se venía de alguna manera esbozando en la infancia cuando hablábamos del desarrollo afectivo social, cuando mencionábamos que se va a dar la obediencia primero a la autoridad de los padres en una primera instancia, luego se va haciendo extensivo a los maestros y después se hace extensiva como la cultura, la ley, lo regulado o permitido socialmente. ¿Cómo vamos? Bueno, también podemos decir que el adolescente va a enfrentar conflictos propios en esta etapa, ¿no? Por ejemplo, la contraposición entre sus deseos y las exigencias morales. Recordemos que en la niñez, cuando veíamos este desarrollo afectivo social, decíamos que se empezaba a esbozar esta moralidad, esta escala de valores, qué es lo que está bien y mal, a partir de lo que un otro le marcaba, ¿no? A partir de los no, a partir de no hagas esto, está mal, eso no se hace. Y en la adolescencia estas cuestiones van a tomar más fuerza, van a tomar más protagonismo, por todo el carácter propio de esta etapa y también por el pensamiento que se encuentra ya más reflexivo, ¿no?
Esto también lo podemos relacionar con el último estadio de Piaget, con el desarrollo cognitivo, y cómo en esta etapa ya se adquiere a este estadio lógico formal que va a abarcar desde los 2 o 11 años en adelante. También podemos decir, pero ¿a qué nos referimos con conflictos propios? ¿Cuáles son los conflictos propios que va a enfrentar un adolescente? Tenemos un ejemplo, además de la contraposición entre estos deseos y sus exigencias morales, puede ser el sometimiento familiar, sometimiento en el sentido de que tiene que hacer las actividades o las cosas por ahí que la familia le va marcando, ¿no? Estas tareas pequeñas que se le van asignando, ya sea desde acomodar su pieza, lavar su propia ropa, cuestiones así, a una sana dependencia que le va a generar la individuación. Otro conflicto puede pensarse en las atracciones por el sexo opuesto. Recordemos que hasta este entonces el sujeto se va a relacionar principalmente con grupos de su mismo sexo, ¿no? En esta etapa encontramos que van a aparecer ya las atracciones hacia el sexo opuesto y también todo el miedo que esto va a conllevar, el miedo como a lo nuevo. También otro conflicto que podríamos pensar es referido a todas sus nuevas posibilidades y a todas las exigencias que va a ir teniendo, ya sean internas o externas, y también con estos conflictos y esta ambivalencia afectiva que es característica, ¿no? Muy característica de esta etapa, y esto también nos va a permitir sacarle un poco un sesgo, un rasgo patológico a estas conductas, y el pensar que la crisis centrada en la adolescencia es una crisis centrada en el logro de la identidad personal y social, podemos ver cómo se va a presentar en todos estos puntos, en toda esta etapa en general, al conflicto, ¿no? Y podemos tomar una nueva perspectiva, una nueva manera de pensar el conflicto. El conflicto no como algo negativo, pernicioso, o la crisis en sí no como algo negativo, mala, sino más bien como algo que se presenta como algo constitutivo al sujeto. Es decir, como algo inherente al desarrollo de cada persona, de cada sujeto, inherente al desarrollo de esta etapa evolutiva, y que va a formar parte de la vida psíquica de todas las personas. Incluso va a actuar en este punto, en esta etapa evolutiva y en esta situación de crisis como un motor, ¿no? Como un motor que va a poner en juego la organización del sujeto, de la persona y de también todo su aparato psíquico para lograr articulaciones y lograr desarrollos nuevos y desarrollos más complejos, adaptaciones a todas estas situaciones nuevas que le va a presentar todos estos cambios biológicos y cambios en todas las otras áreas, ya que ante una situación conflictiva, ante una situación de conflicto que se presente, esta situación debe ser resuelta, ¿verdad? Debe ser resolvida o pensada, abordada de alguna manera, ya sea de una manera asertiva o no asertiva, y esto va a ir generando recursos en la persona, va a ir haciendo que la persona se vaya muniendo de experiencias, de recursos internos, ¿no? Y estos después posteriormente se van a transformar en los factores protectores que va a tener cada persona, cada adolescente, los cuales nosotros tenemos que detectar y fomentar. También podemos tomar a Anna Freud para entender o graficar esta conducta adolescente, donde va a mostrar cómo es la vida fluctuante, ¿no? La vida fluctuante de este adolescente. Ella dice que se va a caracterizar a partir de dualidades opuestas, o dualidades antitéticas, menciona. Entonces podemos encontrarnos ante periodos de exaltación, ¿no? De excesivo entusiasmo ante actividades que le propongamos, incluso ante nuestra presencia misma, al otro día un periodo de indiferencia relativa, indiferencia absoluta, no querer hacer determinadas actividades, o no querer ir, por ejemplo, a la escuela, qué sé yo. Podemos pensarlo en términos de una actividad
en adolescentes que se encuentran todo el tiempo con mucho entusiasmo, con mucha energía, haciendo múltiples actividades fuera del colegio, o a una pasividad absoluta o relativa, ¿no? Esta cuestión de dormir, no querer salir, no querer relacionarse, no querer hacer determinadas actividades. También otra variable, podemos encontrar un egoísmo o una generosidad, o conductas altruistas, o conductas de soledad, de aislamiento, una semana, unos días, a contraposición a una intensa vida grupal, a salir seguido, a salir mucho, tener muchos amigos, a estar como muy activos en las redes sociales. Este optimismo, pesimismo, por ahí podemos verlo mucho, ¿no? Optimismo respecto al colegio, respecto a los parciales, ¿no? Esta cuestión de cómo te fue, a las evaluaciones, cómo te fue, no, mal, no llegué, no rendí, un optimismo que está como teñido, todas las áreas o todo lo que hace está mal. Y también se puede presentar frente a los diagnósticos o frente a las actividades, que todo va a salir mal, todo es catastrófico, o cuando determinada situación no se da de la manera en la que ellos querían o en la que ellos esperaban, o cuando el desenlace de la situación no se da como ellos querían, ¿no? Y son como invadidos por este optimismo, o bien por esta conducta como muy pesimista, que todo es catastrófico. Todas estas conductas podemos pensar en la amplia gama con las cuales podríamos encontrarnos, ¿no? Y que va a ir caracterizando a cada adolescente, que se pueden presentar en mayor o menor medida, o quizás no se presentan estas y se presentan otras. En lo que respecta a duelos o pérdidas que atraviesa el adolescente, en este punto del programa encontramos a Verasturi, que nos va a mencionar que el signo característico de este periodo va a ser la necesidad de entrar y formar parte del mundo adulto, y que todo este crecimiento corporal y todo este desarrollo de los órganos sexuales va a conllevar la adquisición de un nuevo rol para el adolescente. Va a conllevar la adquisición de un nuevo rol para el adolescente, que va a modificar su posición frente al mundo y va a comprometerlo, digamos, en todos los planos de su convivencia, y va a ir afectando todas las otras esferas de su vida. Entonces encontramos que el sujeto se ve enfrentado a esta tarea de reconstrucción, ¿no? De reconstruir todo este mundo interno y reconfigurar sus vínculos con las figuras parentales, con los demás. Ambas tareas, ya sea de reconstrucción, lo van a llevar a recrear el concepto que cada sujeto y que cada adolescente va a tener de sí mismo. Y esto va a implicar redefinirse a sí mismo, redefinirse a los demás, y lo va a hacer a través de tres grandes pérdidas o de tres grandes duelos que se van a encontrar presentes en todos o en cada uno de los adolescentes en mayor o menor medida, y a partir de estos duelos también se va a desprender una caracterización de la conducta y del comportamiento adolescente. ¿Sí? El duelo como aquel proceso de dolor desencadenado por la pérdida de un atributo o condición. Puede ser un atributo o condición real, o bien algo fantasiado, o como una abstracción o un ideal, ¿no? Los autores van a definir al duelo como aquel proceso de dolor desencadenado por esta pérdida, ya sea de un atributo o de una condición. Y vamos a encontrar que en la adolescencia se van a dar tres grandes duelos, de los cuales también, como mencionábamos, se va a desprender esta caracterización, ¿no? El primero es el duelo por el cuerpo infantil o de su cuerpo de niño. El segundo duelo es por sus padres infantiles, y el tercero es el duelo por su rol de niño. En lo que refiere al primero, los autores los van a ubicar aproximadamente alrededor de los 10 o 11 años, y
periodo en el cual se va a producir toda esta serie de cambios a nivel físico, de los que veníamos hablando, y el adolescente puber debe enfrentar toda la angustia que le va a producir esta pérdida de su cuerpo infantil. Y va a percibir, esta pérdida de su cuerpo infantil se ha conocido, ¿no? Y va a percibir este nuevo cuerpo con estos rasgos y con estos signos como un cuerpo extraño. Entonces encontramos que es posible encontrar manifestaciones físicas como desgano, como somnolencia, como fatiga. Estas manifestaciones físicas que pueden estar presentes van a responder a este duelo que es normal. ¿Sí? Entonces encontramos que con frecuencia el rendimiento escolar va a disminuir, o que su conducta se va a mostrar dispersa, que va a prestar poca atención a estímulos sensoriales, o por ahí a lo que uno está hablando, le está diciendo, y en algunos casos se va a sumergir de alguna manera en un estado de inactividad, o bien suelen pasar mucho tiempo durmiendo o todo el tiempo con sueño. Otra conducta típica que vamos a encontrar en este primer duelo y ante los cambios de su cuerpo y de las sensaciones internas, es por ahí estas horas frente en el baño o frente al espejo, ¿no? Ensayando por ahí posturas, peinados, incluso diálogos o cambios de ropa, y también el observar su imagen en el cuerpo su imagen en el espejo, perdón, va a constituir, ¿no?, este intento de reafirmarse en todos estos cambios biológicos que han irrumpido en este equilibrio anterior. Entonces se va a producir un desfasaje entre este cuerpo nuevo, ya con signos adultizados, ya que va a ir desarrollando, y el esquema corporal, o el cuerpo, la representación mental de su cuerpo de niño que tenía incorporado del mismo, ¿no? Entonces, esto cómo podemos verlo en la práctica, porque por ahí esto es como muy... en la práctica podemos verlo cuando no dimensionan los espacios. Por ejemplo, ¿no?, cuando no dimensionan el tamaño de su propio cuerpo, y por ahí se chocan con todo, o quieren pasar, o quieren sentarse o meterse por lugares en los que antes entraban, pero ahora ya con todos estos cambios ya no, pero ellos no tienen el registro de que efectivamente no pueden pasar por ahí. Eso puede ser un ejemplo de este duelo y esta caracterización. O cuando presentan dificultades para hacer determinadas cosas, o se les caen las cosas, se muestran, o se les rompen, no las pueden agarrar. Eso podría... con esos ejemplos podríamos pensar un poquito este duelo por el cuerpo infantil o por su cuerpo de niño. En lo que respecta al segundo duelo, es al duelo por sus padres infantiles. En este punto la presencia externa de los padres ya deja de tener un carácter de imprescindibles como se presentaba en la niñez. Ya no son imprescindibles los padres. Entonces la transición de la adolescencia va a apuntar al logro de un nuevo reconocimiento de sí mismos, ya como sujetos y como personas que se encuentran habilitados para desempeñarse en el día a día y en su vida de una manera independiente y autónoma de la familia, ¿no? Y de los padres también, son los van a necesitar para hacer todo, y van a ir teniendo relativa autonomía para hacer diferentes actividades. También los padres, lejos de ser como perfectos y omnipotentes, como son representados en la infancia, van a entrar a esta categoría de padres imperfectos, ¿no?, de padres mortales, de seres que son capaces de envejecer. Acá también se va a replantear la idea de la muerte, y todo esto de la muerte de los abuelos, paternos, o a veces hay algunos casos en los que coincide cuando los sujetos están atravesando este duelo, ¿no?, con el fallecimiento de algún abuelo o de algún tío, y se van a dar como cara a cara ante esta categoría de imperfección, de mortales, ante la finitud de la existencia, la muerte. Entonces el adolescente se va a manifestar huraño, porque esto le va a producir como mucha angustia, mucha inseguridad, o un sentimiento de desprotección, lo que lo puede llevar a actuar de diversas maneras, ¿no? Puede manifestarse huraño,
o de mal carácter, o todo el tiempo idiota, o que se irrita por cualquier cosa. También pueden aparecer conductas de aislamiento, o va a comenzar a defender estos espacios de intimidad, ¿no? Y va a expresar esta necesidad o deseo, por ejemplo, de tener un espacio para él solo, de tener una pieza para él solo, o de ir delimitando territorios, ¿no? Acá no entra nadie, o objetos que sean de su exclusiva pertenencia, no quiere que le usen las cosas, o que no se los toquen, que no se les cambien de lugar, que no las limpien. Bueno, estos son ejemplos de cómo podría manifestarse este duelo propio de esta etapa evolutiva, ¿no? De esta crisis del desarrollo. También una reacción común frente a los padres es el rechazo físico, ¿no? Que no se dejan abrazar, no se dejan acariciar, se muestran molestos o avergonzados por recibir muestras de afecto como en público, o muestras de afecto que el adolescente ya considera que no son acordes para él, que son más para un niño, que son para sus hermanitos menores. Entonces esta conducta suele adquirir o suele producir, mejor dicho, conflicto, ¿no? Con los progenitores, que por ahí muchas veces no saben cómo tratarlo, cómo llamarlo, ya no les gusta que lo llamen con el apodo que utilizaban antes, con el apodo que utilizaban en la niñez. Entonces esto va a generar cierto cambio también en los padres para con el sujeto. También esta fase va a estar caracterizada por una búsqueda de diferenciación de la identidad en las figuras parentales. Esto va a corresponder o va a significar que el adolescente comienza un proceso en esta búsqueda de la identidad, va a comenzar un proceso de autoafirmación. Y muchas veces van a constituir este proceso de autoafirmación intentando contradecir el modelo de los padres, ¿no? Entonces van a surgir conductas de imitación por ahí de amigos o amigas, o de los tíos, o de otros personajes que posean atributos de alguna manera que ellos desean poseer o que desean tener, y que pueden estar abiertamente en contraposición a los modelos parentales. Ahí aparecen estas contradicciones, o de hacer por ahí cosas contrarias a los que los padres le van marcando, o por ahí cómo son los padres, ¿no? Entonces encontramos que el adolescente intenta pasar de la relación con los padres protectores de la infancia a la búsqueda de un vínculo nuevo, ¿no? Que le vaya permitiendo una mayor autonomía, aunque por momentos va a expresar esta nostalgia por esa dependencia infantil. Y esto podemos verlos, por ejemplo, cuando desean que los consideren como un adulto para tener determinadas libertades, o para tener más libertades, o para ir a más lugares solos o sin supervisión, o para volver solos. Pero frente a determinadas dificultades, espera, o responsabilidades, ya espera que se lo traten como un niño, ¿no? Esta cuestión de que quiere que para algunas cuestiones ya se lo trate como grande, como adulto, pero ante determinadas dificultades u otras cuestiones dice, todavía soy chico, o quiere que se lo trate, o se lo siga tratando como un niño. Eso en lo que refiere a este segundo duelo por los padres infantiles, ¿no? Propio de esta etapa. En lo que refiere al tercero, el duelo por su rol de niño o niña, encontramos que hasta el inicio de la adolescencia, el niño tiene un reconocimiento de sí mismo, ¿no? Él sabe quién es, frente al espejo, frente a la mirada de los demás, y va a ocupar su tiempo en determinadas actividades, ¿no? En la escuela o en las tareas escolares, o su tiempo libre, va a estar destinado al juego o actividades relacionadas al juego o a otras cuestiones. Entonces ese rol, su rol previo, se va a encontrar claramente distinguido, diferenciado. En este punto, al hablar de rol, hacemos referencia como al ejercicio de una función o a la ocupación que va a tomar dentro de la familia, ¿no? O dentro de una estructura social más próxima.
Y a partir de estos cambios físicos y psicológicos propios de esta etapa evolutiva, que van a operar también en las fases previas, el adolescente va a perder esta condición, va a perder lo que él, la posición de niño que él ya tenía anteriormente y todo lo que él conocía, para adquirir el rol de adolescente, que va a ser un nuevo rol, que va a implicar otras funciones, que va a implicar otras cuestiones, ¿no? Y bueno, eso también le va a generar algún tipo de conflicto y va a constituir lo que refiere al duelo por su rol de niño o niña. Podemos pensar en por qué vemos estos duelos o cuál es la importancia, ¿no?, de la caracterización de los mismos. Decimos que todos estos duelos y todas estas actitudes de las que les venía hablando nos van a ayudar a entender y también a explicarnos aspectos o características de la conducta adolescente propia de esta etapa y de estas edades, y también a entender que esta etapa evolutiva va a suponer para el sujeto, para el adolescente en este caso, la elaboración de un doble proceso, ¿no? A nivel psicológico, la elaboración de un doble proceso. Esta separación de aspectos viejos, este rol de niño, el cuerpo de niño, la caracterización de las figuras parentales y demás, y la incorporación, por otro lado, de nuevos atributos, de un nuevo rol, de una nueva caracterización de las figuras parentales, de un nuevo cuerpo, literalmente hablando. Entonces esto va a exigirle al sujeto adolescente reformular, ¿no?, este concepto que tiene de sí mismo y de su propia identidad personal. Por eso se plantea que la crisis en la adolescencia es una crisis que va a estar centrada en este logro de la identidad. Entonces, ante esta situación y este panorama psicológico, podemos pensar, o ante este esfuerzo por reformulación y para adquirir esta propia identidad personal, puede llevar a diferentes resultados, ¿no? Puede hacerse de una forma positiva y satisfactoria, que le permita al adolescente conformar de una manera exitosa una identidad singular e individual y social para ingresar a este mundo adulto y para pasar a la otra etapa evolutiva del adulto joven, o puede darse de una forma que le genere algún tipo de malestar o algún tipo de sufrimiento, y acá también van a entrar algunas de las patologías que vamos a ver en la clase, la próxima clase, con las cuales nosotros podemos trabajar, ¿no? Y esta situación que va a generar, por ejemplo, una desintegración de la propia identidad, o una adquisición de identidades falsas o superficiales o lábiles, o hechos que se manifiestan en desadaptaciones transitorias o permanentes. Acá tenemos los trastornos de conducta, podemos encontrar los trastornos alimenticios, según sea la particularidad del caso, ¿no? Entonces encontramos que esta resolución deficiente, podríamos decirlo, de determinado o de alguno de estos duelos adolescentes, hacen que el sujeto llegue a la etapa evolutiva siguiente, a la adultez, con una identidad personal lábil o con una estructura psicológica inestable, y esto va a tener consecuencias que van a afectar las posibilidades de su desarrollo futuro, ¿no? Y esta situación o esta condición van a ser propicias para que se desarrollen patologías de diversa índole, y patologías con las cuales después nosotros vamos a trabajar. Y bueno, eso sería lo que refiere a la caracterización de estos duelos y a la importancia, y también por qué los tomamos en el programa y en el desarrollo de esta unidad, ¿no? Ahora vamos a pasar a trabajar todo lo que refiere a los aspectos psicosociales que se dan durante la adolescencia. Nosotros veníamos manteniendo una división, a su vez, dentro de esta adolescencia, ¿no?, en adolescencia inicial, que recordemos iba entre los 10, 13 años aproximadamente, una adolescencia media entre los 14 y 17, y esta adolescencia tardía entre los 18 y los 19. Bueno, a su vez, en cada una de estas subetapas que van a ser continuadas y se van a solapar entre sí en el desarrollo,
podemos encontrar diferentes conductas o diferentes caracterizaciones en lo que respecta a este desarrollo psicológico y social, ¿no? Y que va a girar en torno de grandes temáticas o áreas como lo son la adquisición de la independencia del medio familiar, como lo es la imagen corporal, como es toda la parte de los amigos y amigas, y la parte de la identidad, que esto va a ser como central y al cual va a apuntar esta etapa evolutiva, ¿no? Por ejemplo, en lo que refiere a la adquisición de la independencia del medio familiar, en esta o durante esta fase temprana de la adolescencia, encontramos que va a existir un menor interés en las actividades paternas y un mayor recelo por ahí o distancia a la hora de aceptar sus consejos o sus críticas. Esto va a generar que se produzca como un vacío emocional que puede crear problemas en el comportamiento, o en ocasiones se puede manifestar, por ejemplo, en una disminución del rendimiento escolar, ¿no? O podemos encontrar un comportamiento o un humor inestable. La cuestión es que se pueden mostrar contentos, alegres, después están tristes, después no están contentos, después están desanimados, muestran conductas de optimismo, luego conductas de pesimismo. Y esto no va a responder a algo patológico, sí se pueden agravar si se presenta algún diagnóstico de patología, pero en parte van a responder a este desarrollo normal. En cambio encontramos que en esta adolescencia media van a aumentar los conflictos con los padres. Esto es normal que se desarrolle en esta etapa, y esta cuestión de que pasen más tiempo con los amigos, ¿no? Y se dedicará más tiempo a los amigos, a las amigas. Acá al final de la adolescencia tardía, el joven se va a integrar, decimos, nuevamente a la familia, de alguna manera va a encontrar como un punto de equilibrio, un punto medio, y va a empezar a apreciar esta readaptación, ¿no? Como menciona acá, de consejos, de valores paternos. Algunos adolescentes también dudan a la hora de aceptar las responsabilidades de la madurez, ya con la edad van adquiriendo diferentes responsabilidades y tienen dificultades, por ejemplo, para alcanzar una determinada independencia de la familia, o continúan dependiendo de los amigos, de la familia en determinados aspectos. En lo que refiere a esta imagen corporal y a la aceptación del propio cuerpo, encontramos que en esta adolescencia inicial o adolescencia temprana, debido a todos estos cambios puberales, biológicos, y a esta adolescencia puberal de la que hablábamos, el adolescente va a experimentar una gran inseguridad sobre sí mismo, ¿no? Y se va a sentir como extraño dentro de este cuerpo nuevo, podríamos decirlo. Y se va a presentar como eje fundamental, en lo cual va a girar su conducta de alguna manera por la preocupación por su cuerpo. Y va a adquirir relevancia o presencia esta pregunta, ¿no? De, ¿soy normal? ¿Está bien? Se podrían presentar sentimientos de inseguridad sobre sí mismo, producto de esta situación de extrañeza, y esto le puede generar preocupación respecto a su apariencia, o respecto a su atractivo, respecto a cómo se ve, o se puede encontrar estas conductas de comparación, o esta cuestión de que se compara a menudo con otros jóvenes, o bien experimenta un creciente interés sobre la anatomía, por ejemplo. En cambio, en esta adolescencia media, ya se podría producir una aceptación de este cuerpo nuevo, ¿no? Con algunos intentos de hacerlo atractivo. Acá podemos encontrar a estos TCA, estos trastornos del comportamiento alimentario, por ejemplo, se pueden presentar acá, o conductas de riesgo, ¿no? O aspectos más o menos positivos como relaciones interpersonales, como deportes, o aspectos negativos como implicarse en conductas arriesgadas o en deportes extremos. También en esta etapa, debido a toda la influencia social,
bueno, como decíamos, pueden aparecer diferentes trastornos, ¿no? Por otro lado, acá en esta adolescencia tardía y en lo que refiere a esta imagen corporal, ya es esperable que se complete de alguna manera con el crecimiento y que termine todo el desarrollo puberal y que estos cambios sean o hayan sido aceptados. Entonces la imagen solo va a preocupar si se produjo algún tipo de anomalía específica, pero en general es esperable que ya en estado adolescente tardía, o al menos en lo que refiere a ese conflicto, se resuelva y se llegue a un estado de aceptación, de armonía, en lo que refiere a su imagen corporal y a su propio cuerpo. En lo que refiere a la relación con amigos, encontramos que en la fase temprana de la adolescencia va a existir un gran interés por los amigos del propio sexo, ¿sí? Varones con varones, mujeres con varones, mujeres con mujeres, y esto va a suponer un estímulo positivo, ya sea en su interés de determinado deporte o determinada actividad, o bien un interés puede tener un tilde negativo, si ya cuando se orienta a determinadas drogas o alcohol. En esta adolescencia inicial encontramos que estos sentimientos de ternura, ¿no?, hacia los pares, hacia iguales, y esto puede llevarlos también a tener sentimientos o miedos en las relaciones. Encontramos que en las charlas pueden aparecer estas cuestiones. Acá en la adolescencia media, ya es muy poderoso el papel que juegan los amigos y las amigas, y se va a producir una intensa integración del adolescente en esta subcultura de los amigos, en la conformidad con sus valores, con sus reglas, con sus normas de vestir, con estos códigos de determinado grupo, ¿no? En un intento también de separarse de la familia como un grupo primario, y si a buscar otro grupo, constituirse en otro grupo, tener un lugar, y este sentimiento de pertenencia que se va a desarrollar fuertemente en esta adolescencia media. En la fase ya siguiente, el grupo va a ir perdiendo de alguna manera importancia e interés, ya hay menos exploración, menos experimentación, y se emplea el tiempo por ahí para establecer estas relaciones íntimas, ¿no? Y acá encontramos que se van a ir formando parejas. En lo que refiere al último punto del establecimiento de una identidad, ya sea vocacional, una identidad del sí mismo, del yo, una identidad sexual o una identidad moral, en esta fase precoz de adolescencia inicial, al mismo tiempo que se producen todos estos cambios físicos rápidos, se empieza a mejorar la capacidad cognitiva del adolescente, que va a evolucionar, como veíamos, ¿no?, de ese pensamiento concreto a este pensamiento abstracto, flexible, y esto va a dar lugar a una creciente autointerés y a las fantasías que van a adquirir como un tinte especial en esta área, ¿no? Se van a establecer, por ejemplo, objetivos vocacionales ideales o irreales, ¿no? Como convertirse, por ejemplo, en una estrella o un cantante, en una estrella de rock, cuestiones así. Y van a tener también una mayor necesidad de intimidad, ¿no? Eso puede manifestarse, como mencionábamos anteriormente, respecto a los espacios de privacidad, o a escribir en su diario, por ejemplo. Van a emerger todos los sentimientos sexuales, va a existir una falta de control de impulsos, que puede derivar, ¿no?, en un desafío a la autoridad o en un desafío a comportamientos arriesgados. En esta adolescencia media va a aumentar la capacidad intelectual, va a aumentar la capacidad creativa, se va a ampliar el ámbito de los sentimientos se van tornando más complejos, con una nueva capacidad también para examinar los sentimientos de los demás. En este punto ya no solo importa cómo me siento, sino también cómo se sienten los demás. Van a tener menos aspiraciones como idealistas que aparecía en la etapa inicial,
ya van a ir tomando conciencia, ¿no? Notando sus limitaciones, sus fortalezas, que puede aparecer sentimientos de baja autoestima, podría aparecer sentimientos depresivos, también pueden aparecer sentimientos de omnipotencia o inmortalidad que pueden llevar al adolescente a conductas arriesgadas, ¿no? Como accidentes, como drogas, como enfermedades de transmisión sexual. En esta etapa también generalmente los autores engloban lo que es suicidio. En la adolescencia tardía, y en lo que refiere a esta identidad del yo, o vocacional, o moral, o también de identidad sexual, encontramos que el pensamiento ya es abstracto, ya se encuentra establecido, y va a haber una proyección al futuro, ¿no? Va a haber esta cuestión, el adolescente ya se empieza a preguntar en qué hacer más adelante, en lo que quiere ser, ya aparecen estas preguntas existenciales. En realidad pueden haber parecido antes, pero acá el sujeto las va a resignificar, va a adquirir mayor peso, y también, producto del desarrollo de su pensamiento, van a aparecer respuestas posibles. Respuestas posibles a lo que podría ser, a lo que le gustaría hacer, lo que quisiera hacer, y se van a ir estableciendo algunos objetivos vocacionales prácticos o realistas. También se van a ir delimitando las posturas, las ideologías, los valores morales, sexuales, religiosos, y se va a establecer esta cuestión o la capacidad para comprometerse, ¿no? Para adquirir compromisos a largo tiempo, o para realizar actividades a largo tiempo, también con todo el desarrollo en este punto del pensamiento. Están las actividades de planificación, ya va a ir adquiriendo otro tinte, ¿no? También en lo que respecta al establecimiento de límites. Establecer límites, ya sea autoimpuestos por el propio adolescente o la propia persona, o bien impuestos externamente. También acá los autores consideran que, o como mencionábamos anteriormente, ¿no? Que este inicio, esta adolescencia inicial, o este inicio de la pubertad, va a suceder 1 o 2 años generalmente antes en las mujeres, y también los cambios psicosociales, emocionales, y todos estos aspectos psicosociales que veníamos trabajando en lo que refiere a una independencia, a una imagen corporal, a la esfera social con los amigos y amigas, y a esta identidad va a aparecer o va a acontecer 1 o 2 años antes, ¿no? Generalmente, que en los varones. También se debe tener presente que cuando se llega a la adolescencia, de alguna manera las bases del desarrollo ya están sentadas, podríamos decir. Esto quiere decir que todos los modelos vinculares que un sujeto haya adquirido durante sus experiencias de la primera infancia, en la etapa evolutiva anterior, y cómo se han ido esbozando, cómo se presentaron, y cómo cada sujeto los internalizó, ya sea consciente o inconscientemente, van a guiar de alguna manera su búsqueda de otros referentes vinculares y afectivos en esta adolescencia, y también en las etapas posteriores, ¿no? Es importante que pensemos también que va a existir un amplio rango de normalidad en la conducta y en todo este desarrollo psicosocial del adolescente, y se tendrá en cuenta que lo que es normal en un estadio puede de alguna manera no ser normal en otro estadio, ¿no? Por ejemplo, un adolescente en esta fase tardía no debería tener dificultades para ser independiente, por ejemplo, de sus padres o de sus amigos, ¿no? También debemos considerar que al hacer la evaluación del joven se revisará como examinando su funcionamiento en todos los ámbitos de los cuales participa. En su casa, en el colegio, en la escuela, con los amigos. Y también si ha ido adquiriendo objetivos de apoyo con el entorno, ¿no? Y si esto no ha sido así, también pueden desarrollarse problemas de comportamiento, problemas de
personalidad, de depresión, podrían aparecer ideaciones suicidas. Eso es lo que refiere cómo vamos con el... Bueno, estamos un poco justos con el tiempo. Por ahí me interesaría que veamos, en todo caso, esto de los cambios cognitivos lo podríamos dejar, o las interacciones entre el pensamiento y las crisis del adolescente, por ahí los podemos también retomar la próxima clase si quieren. Me interesa que ahora veamos estos factores, ¿sí? Los factores de protección y los factores de riesgo. Después igual lo otro lo podemos retomar. En lo que refiere a las influencias socioculturales y a estos factores de riesgo y factores de protección, tenemos que pensar que el adolescente actual no es ni mejor ni peor de alguna manera que en otras épocas pasadas, ¿no? O no caer en esta cuestión de la comparación, ya que el comportamiento de los sujetos actualmente y de cada sujeto en particular es el reflejo de la sociedad en la cual de alguna manera le ha tocado vivir, ¿no? Y muchos también de sus problemas de salud son prevenibles, y es necesario apuntar al fortalecimiento de estos factores de protección y a prevenir también los factores de riesgo. Sí, como decíamos, o qué quiere decir esta cuestión de que el adolescente es reflejo de esta sociedad, o de la sociedad actual en la que le toca como vivir, o en la que está inmerso, ¿no? Por ahí vemos cómo los jóvenes son consumidores de, por ejemplo, moda, tecnología, o de las nuevas formas también de entretenimiento, hay que considerar también toda esta cultura, ¿no? del ocio, del egocentrismo, que de alguna manera han sustituido esfuerzo personal. También el comportamiento, podemos pensar que en sus propias casas ha cambiado, ¿no? Si tenemos o nos encontramos ante situaciones de aislamiento, o con el manejo de las tecnologías de información, que también es otra variable que se encuentra presente, o con toda la movida de las redes sociales. También podemos pensar en lo que veíamos la primera clase, creo, en lo referido a la familia, y a las nuevas modalidades familiares, a las relaciones también que podríamos encontrar, ¿no? Entonces podemos pensar que los problemas y las enfermedades de los adolescentes van a ser consecuencia de múltiples factores, ¿no? Una multicausalidad, como por ejemplo su desarrollo psicológico, su desarrollo social, donde encontramos trastornos mentales, conductas de riesgo, accidentes o violencia, drogas, trastornos alimenticios, también van a estar vinculados a estas nuevas modalidades de tecnologías de la información y tecnologías de la información, con el ciberbullying, no, por ejemplo, o también relacionadas con su desarrollo biológico, cuando encontramos un diagnóstico médico preexistente, o con enfermedades infecciosas o enfermedades crónicas. Entonces, por todas estas cuestiones, la caracterización de esta etapa evolutiva, la familia y todo lo demás de lo que venimos hablando, es necesario prevenir estos factores de riesgo y potenciar los factores de protección o los factores de resiliencia. Cuando se define a factores de riesgo, se dice que son las características que son detectables, ¿sí? Ya sea en un individuo, en un sujeto, en una familia, o en un grupo o una comunidad, que van a señalar una mayor probabilidad de comprometer la salud del paciente. La salud, la calidad de vida. Perdón, me tengo que retirar. Lo sigo escuchando en YouTube. Un gusto. Bueno. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Entonces vamos a, bueno, en esta definición de estos factores de riesgo, como esas características, ¿no? Que se pueden encontrar presentes en un sujeto,
o en una familia o en una comunidad que van a señalar esta probabilidad, como mencionábamos, esta mayor o menor probabilidad de comprometer la salud de la persona o simplemente la calidad de vida. Mientras que los factores protectores van a ser como lo opuesto y van a promover un desarrollo exitoso y pueden contrarrestar ampliamente los efectos de los factores y de las conductas de riesgo, ¿no? Y van a reducir, por ende, la vulnerabilidad. En este punto encontramos que la palabra resiliencia la deben haber escuchado, que aplicada a las ciencias de la salud, sí va a ser esta capacidad humana, ya sea las características o las condiciones personales de la persona, o bien las características del entorno, de enfrentarse a una adversidad, de superarla y también de salir fortalecida de esa situación de crisis, ¿no? Entonces se ha definido, por ejemplo, como adolescentes resilientes a aquellos adolescentes que al estar expuestos ante determinado conglomerado de factores de riesgo, tienen la capacidad de utilizar estos factores protectores que vimos en el Power, para sobreponerse a la adversidad, para poder desarrollarse adecuadamente, crecer, llegando a este proceso de maduración o llegando a madurar, como seres adultos competentes, ¿sí? Que pueden desenvolverse adecuadamente, pese a los pronósticos desfavorables o a crisis o enfermedades que hayan padecido anteriormente. Entonces esta situación también va a permitir explicar por qué jóvenes en situaciones muy adversas, ¿no? Como familias, ya sea con historiales familiares o con historiales de, por ejemplo, marginalidad o drogadicción, por ejemplo, consiguen superar los problemas sin secuelas o salir adelante, ¿no? Entonces podemos pensar a estos factores de protección en la adolescencia en diferentes ámbitos, ya sea desde el adolescente, desde el propio sujeto, desde nuestro paciente, a encontrar también factores de protección en la familia y en la comunidad. En lo que refiere al sujeto, encontramos esta buena salud física, ¿no? Y un estado nutricional adecuado. Recordemos que esta es la base para que todo lo ulterior o lo posterior se dé. Una buena imagen corporal, una responsabilidad, por ejemplo, también de hábitos de salud apropiados. Recordemos que estos van a ser internalizados en la infancia, van a ser reforzados en la adolescencia. Cuando veíamos una de las funciones del acompañante terapéutico, también tocábamos este punto, ¿no? ¿Se recuerdan de la incorporación de hábitos de vida saludables? O bien otro factor protector puede ser una actividad física adecuada, una buena relación con sus padres, con sus compañeros, que cuente con una red de apoyo de su edad, que cuente con determinadas habilidades sociales asertivas, o experimentar estos sentimientos de esperanza, que cuente con sentimientos de fe, de esperanza, que crean algo, ¿no? Con esta alegría, o un autoestima, por ejemplo, elevado, o puede ser un factor protector, o manejar el estrés, o saber manejar el estrés ante situaciones de angustia, o ante situaciones de crisis, saber desenvolverse adecuadamente, también es otro factor protector, o bien una autonomía acorde o esperable a la edad cronológica, o podemos pensar también en el desarrollo de la identidad personal y de la independencia, ya que venimos hablando de esta crisis de la adolescencia como una crisis de la identidad, ¿no? Puede ser un factor protector que el adolescente haya salido como bien librado, podríamos decir, de todos estos 3 duelos que veíamos, y que haya adquirido esta identidad personal. O también otro factor protector puede ser una conducta sexual responsable, o el respetar también los derechos y las necesidades de las demás personas, tenga esta cuestión internalizada, el establecer metas, o el haberse establecido estas metas educacionales, vocacionales, que veíamos que es algo característico en la adolescencia tardía, ¿verdad? Esto también puede ser un factor protector.
o el establecimiento de un sistema de valores, esta cuestión que veníamos hablando desde la infancia, internalizada. En lo que refiere a un factor protector de la familia o respecto a la familia, el proveer necesidades básicas. No recordemos, volvamos a la base siempre. La comida, un techo, seguridad y estas necesidades básicas satisfechas. También entender los cambios emocionales de la adolescencia, entender lo que implica todos estos duelos, esta amplia gama de conductas, apoyarlo en sus metas educacionales y educacionales, o estimular las actividades que favorecen la autoimagen positiva del adolescente, o simplemente esta dedicación del tiempo, ¿no? Para hablar, o para escucharlo, o premiar los logros, o apoyarlo en lo que se proponga hacer, o en las materias, premiar los logros. Por ahí se ve mucho en una simple, o en las felicitaciones cuando traen, por ejemplo, las notas, o favorecer el desarrollo de amistades, ¿no? No coartar o interrumpir las relaciones con sus pares, sino fomentarlas, favorecerlas, reconocer también el cambio del papel del adolescente y los padres, y bueno, impartir o dar educación sexual, también es otro factor protector que podemos encontrar, un factor protector familiar, desarrollar equilibrio entre apoyo, tolerancia y límites apropiados, apoyar lo que mencionamos anteriormente de estas metas educacionales, vocacionales, y proveer de todo este sistema de valores y modelos desde la infancia hasta la adolescencia. En la comunidad, o podemos pensar cuáles serían los factores de protección en la adolescencia dentro de una comunidad, esta cuestión, ¿no?, de proveer oportunidades educativas y vocacionales de calidad, ya sean recreativas, educacionales, deportivas, espacios para que los adolescentes puedan hacer actividades deportivas, o puedan juntarse, o bien se presentan como dar apoyo a las familias con necesidades especiales, o con necesidades básicas no satisfechas. También con toda la legislación, ¿no?, que proteja los derechos de los niños, niñas y adolescentes, resguardar esos derechos, velar por el cumplimiento efectivo de los mismos. También otro factor protector de la comunidad, podemos ver esta cuestión de brindar un medio ambiente libre de riesgos, ¿no?, ya sea libre de violencia, libre de contaminantes externos, contaminantes ambientales. Todas estas cuestiones son factores protectores que se encuentran relacionados en la adolescencia, y en los cuales vamos a apuntar a detectar, fomentar y fortalecer, ¿no? Como si estamos trabajando con un adolescente, por ahí detectar qué factor protector encontramos y favorecer eso, fomentar eso, o reforzar a aquellos que están un poco débiles, podríamos decir, o que no se encuentran. También vamos a trabajar con todos estos, y es importante, digamos, conocer o saber más o menos cuáles son, y que pueden darse tanto desde el adolescente, desde nuestro paciente, la propia persona, o desde la familia, o incluso desde la propia comunidad, de la cual todos y todas formamos parte, no estamos como exentos tampoco. Bueno, eso quería que veamos hoy, los que terminamos con los factores protectores. En todo caso, después vemos la próxima clase cómo estamos con el tema del tiempo, y seguimos trabajando en los cambios cognitivos, que bueno, algo de todas estas cuestiones venimos tomando, ¿no?, cuando les mencionaba. Después, bueno, estas interacciones también entre el pensamiento y la crisis del adolescente, que esto nos va a ayudar también. Y bueno, también queda el desarrollo social en la adolescencia. Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, hoy estuvimos como justos con el tiempo.
Ahí Magdalena dice, entonces el duelo se resume a la pérdida de algo, saber que algo ya no está más, ya sean modificaciones corporales o otras. Sí, puede ser algo, modificación corporal, puede ser modificación corporal o algo abstracto, físico, o bien un ideal o un imaginario. Algo que en algún momento tuve, o una sensación incluso, ¿no? Y que ya no tengo, más. ¿No? Bueno, terminamos justo con el tiempo. Vamos a seguir la próxima clase, retomando algunas cuestiones que nos quedaron pendientes de esta, y bueno, ya veremos algunas patologías, ¿les parece? Y ya cerramos con el módulo 5, de niñez y adolescencia. El próximo, el módulo 6, creo que les toca adultos mayores. No me equivoco. Bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final, por estar. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Bueno, gracias, profe. Gracias. Muy buena Ana. clase, profe. Chao, que Nos estén vemos. bien. Hasta luego, profe.